Muy buenas tardes y muy bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, a este momento tan especial. En el fondo, este es un homenaje y a la vez una celebración a quien fuera un personaje fundamental de nuestra historia, don Edgardo Benninger. Y para contarles un poco lo que vamos a hacer, esto en el fondo surgió como una iniciativa, ya les vamos a dar a conocer cómo fue todo esto, respecto a una entrevista inédita que se hizo en marzo del año 2009, que la vamos a publicar el día de mañana, lo vamos a poner acá como un punto de referencia, que va a aparecer, no sé si podemos ponerlo en la pantalla, ahí está, cuyo título es sobre la crisis de representatividad y la democracia en Chile. Ese es un poco el motivo para homenajear y celebrar a don Edgardo. La celebración, después Iris les va a contar por qué estamos celebrándolo. Y yo quiero sumarme primero, porque Iris escribió una maravillosa carta al Mercurio que apareció hoy día y me gustaría repetir algunas frases que ella puso. Él estaba convencido de que el éxito del país dependía de la capacidad de escuchar, de persuadir y ser persuadido. Ella ocupó la palabra persuadir, y ni siquiera convencer, sino que persuadir, cuyo sentido es distinto. Los asuntos trascendentales requieren de acuerdos políticos transversales. Su preocupación por la calidad de la democracia era constante. Yo creo que eso es un tema bien fundamental. Inteligente, de convicciones claras y firmes, era capaz de escuchar con respeto y de entenderse con todos. El debate lo más amplio, abierto y pluralista posible. Definirlo con la palabra diálogo es acertado, en todo momento, en épocas de crisis y de bonanzas también. El diálogo por sobre la disputa, la búsqueda del acuerdo. Decía, es mejor un logro compartido que ninguno. Yo creo que ese párrafo refleja muy bien a don Edgardo. Reflexionar para luego proponer y acordar. Benninger hizo de esto una práctica cotidiana y natural. Y las últimas palabras yo creo que conviene recordarlas, también en el sentido etimológico de la palabra, porque recordar tiene que ver también con los sentimientos. Hombre de una humanidad inmensa, generosa y sabia, leal, sencillo, visionario y de una resiliencia increíble, curioso, incansable y de un gran sentido del humor. Eso yo creo que refleja lo que es don Edgardo para todos los que estamos acá. Yo quiero agradecerle a todos los amigos a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, que nos acompañan en esta ocasión, contarles un poco cómo va a ser este seminario, que como les dije es una celebración. Vamos a darle 5 minutos primero a María Los Ángeles Fernández, que nos está acompañando desde España. Antes quería mostrarles una foto, no sé si la tienen por ahí, que para mí, yo hace mucho tiempo la tengo. Esto refleja, y falta en la carta, lo que era don Edgardo con esa visión de futuro, ¿ya?, que tenía, que está reflejada, ¿no es cierto?, en los caballos, pero ese es don Edgardo mirando al futuro, que es lo que sigue haciendo con su legado, con su escrito. Yo creo que esa es una foto maravillosa que todos recordamos. Agradezco a alguien que está presente, a ella, Ignacio, que me la facilitó. Hipódromo en Chile, claro. Y déjenme contarle un poco cómo va a ser este seminario. María de Los Ángeles Fernández, a quienes todos ustedes conocen, doctora en procesos políticos contemporáneos, presidenta de la Fundación Hay Mujeres. Ella fue artífice de todo esto. Ella nos va a contar el contexto de esta entrevista que vamos a publicar. Hay que agradecerle también al académico mexicano Daniel Sousa, quien seguro nos está siguiendo desde México, que fue el que hizo la entrevista. Quiero agradecerle también especialmente a Juan Luis Sosa, el editor de nuestros puntos de referencia de Humanidad y Ciencias Sociales, que se preocupó de editar, de hacer que esta entrevista saliera lo mejor posible, que como les digo se va a publicar mañana. Le vamos a dar unos 5 minutos a María Los Ángeles para que nos dé el contexto desde España, ya a la 1 de la mañana ya, y enseguida van a comentar, van a hablar de don Edgardo y de esta entrevista inédita Mariana Elwin, unos 20 minutos, finalmente José Joaquín Brunner, otros 20 minutos, y finalmente le vamos a dar la palabra a Iris para que se dirija a todos ustedes. Así que, María Los Ángeles, mucho gusto. Sabemos que son la 1 de la mañana, ya me imagino un agrado de tenerte. No importa. No, el agrado es mío siempre estar, aunque esté ahora solo 1 de la mañana, pero yo estoy todo el tiempo conectada con Chile. No es un tema de territorialidad ni de vivir allá. Uno basta con el corazón y los afanes y los intereses
puede estar conectado. Así que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por sumarme a este homenaje y a esta celebración, con motivo, ¿verdad?, de la publicación de esta entrevista inédita, ¿verdad?, que el CEP va a dar a conocer mañana. Te agradezco muchísimo a ti, Leonida, el trabajo maravilloso, ¿verdad?, acompañamiento a la edición de Juan Luis Osa, a la persona que realmente materializó la entrevista, a pesar de que yo diseñé el instrumento, pero quien fue a su casa, la casa de don Edgardo, a realizarla, fue quien era en ese minuto un estudiante de magíster en Chile, hoy día doctor en ciencia política, José Daniel Sousa Oliva, y por supuesto a mi querida amiga Iris Benninger, que también forma parte del directorio de mi fundación y que ella, a través de los buenos oficios, ¿verdad?, estableció los puentes para que esta entrevista vea la luz mañana. Te agradezco la oportunidad de poner en contexto, Leonidas, esta entrevista. Esto se hizo en el contexto de un proyecto de investigación de lo que se llamaba la Red de Calidad de la Democracia en América Latina, y donde en ese minuto yo trabajaba en la Fundación Chile 21 y a mí me pidieron hacerme cargo del levantamiento de información cualitativa y cuantitativa del caso de Chile. Estamos hablando del año 2009. Aquí se sumaron, había investigadores haciendo este mismo trabajo en otros países de la región. Y este proyecto fue conducido por un politólogo que seguramente muchos de los que están presentes hoy día en el CEP y que no nos están escuchando lo conocen bien, Leonardo Morlino, que tiene dentro de sus afanes o ha tenido dentro de sus afanes justamente estudiar la calidad de la democracia, y el profesor mexicano Jesús Tobar. Y este era un proyecto bastante ambicioso porque la idea que tenía en este minuto la iniciativa era trabajar sobre 8 dimensiones para medir la calidad de la democracia, que se desagregaban a su vez en 28 subdimensiones con variables y indicadores. Y tenía aspectos cuantitativos y también cualitativos. Y dentro de la parte cualitativa estaba contemplada lo que se llama realizar la técnica de las entrevistas a élite interview, y obviamente en ese contexto remitirse o consultar a don Edgardo era fundamental, ¿no? Y él fue muy accesible, muy cálido, recibió a Daniel Sousa en su casa, hicimos la entrevista. En ese contexto hicimos entrevista a muchas otras personas más, hay 25 personas más en distintas categorías, en distintos ámbitos, que han tenido un rol relevante, ¿verdad?, en distintos cargos de responsabilidad del Chile en esos años. Y nosotros guardamos la entrevista, se desarrolló el estudio, guardamos el material. Este estudio salió después en un libro que se llama Calidad de la Democracia en América Latina, donde los editores son justamente Leonardo Morlino, Jesús Tomar y el profesor ecuatoriano Simón Pachano. ¿Y qué pasó con esto? Esto quedó ahí. Daniel, que guardó el material, guardó todos los audios. Entre medio él después se fue a Brasil, después se fue a doctorar a México, pero siempre hemos mantenido el contacto. Es que ha pasado mucho tiempo, del 2009 a la fecha, y yo me vine a vivir a España en el 2017. Y en ese minuto entramos en contacto y siempre hablábamos de que sería tan interesante dar a conocer esta entrevista de don Edgardo Benninger. Y yo en ese minuto, ya estando en España, tomé contacto con el CEP, con una persona que entiendo que ya no está allí, y no surtió efecto, esto no llegó a buen puerto. A lo mejor yo no perseveré en la comunicación, yo no me acuerdo qué pasó. Pero ahora nuevamente surge la inquietud, ¿verdad?, de retomar la iniciativa, de conducirla, de darle luz, y la verdad que valió la pena esperar. Creo que este es el momento perfecto. El momento perfecto, no solamente por lo que está pasando con la democracia en el mundo, ¿verdad?, donde todos los estudios importantes hace rato nos vienen diciendo, desde Idea Internacional, el mismo Latino Barómetro para América Latina, Freedom House, Variedad de Democracia, Biden nos va hablando, ¿verdad?, de la erosión continuada que experimenta la democracia en el mundo, al punto de, que tengo aquí un dato, las autocracias cerradas han aumentado, ¿verdad?, en 30 países, y hay un 26% de población mundial, ¿verdad?, que se han alejado del ideal democrático para vivir bajo autoritarismo, ¿no? Obviamente esto no lo veíamos en el momento que se hizo la entrevista, no estaba en el imaginario, ¿verdad?, y en la conversación que se tuvo con don Edgardo en ese minuto.
Y claro, van a leer, cuando la lean mañana, que él se remite, ¿verdad? Y dice, bueno, pone como ejemplo democracias consolidadas y el rol que los partidos cumplen en ellas. Claro, democracias que pensábamos consolidadas que hoy día tampoco se han visto inmunes, ¿verdad? Se han visto alejadas de fenómenos, ¿verdad? De polarización, de populismo, ¿verdad? De fragmentación, etcétera. O sea, esas democracias a la norteamericana o la misma inglesa, ¿verdad? Que él la pone como ejemplo en la entrevista, vemos que también tenía, digamos, pies de barro. Y luego, después está el contexto chileno, ¿no? Lo que está pasando hoy día con la discusión constitucional. Y claro, era inevitable al ver la entrevista, sacarla a la luz en el trabajo que estábamos haciendo acompañados por Juan Luis Osa, no rememorar, ¿verdad?, este tránsito constitucional que vive ahora Chile con el primer tránsito que hizo Chile, ¿verdad?, de un régimen autoritario a un régimen democrático, y donde don Edgardo Benigno fue una figura fundamental y sigue siendo, ¿verdad?, un referente inexcusable. Yo tuve, no quiero dejar de mencionarlo, la oportunidad de conocerlo en persona, ya que integré el grupo de trabajo para la reforma electoral, que después fue más conocido como Comisión Benninger. No puedo dejar de recordar cuando en varias de las sesiones de trabajo con él, nosotros nos preguntábamos si éramos grupo de trabajo, comisión o qué éramos, no sabíamos muy bien nuestro estatus. Pero sí recuerdo la enorme capacidad de trabajo que tenía este hombre. El focus era muy, muy focalizado, muy pragmático, muy ordenado, una cabeza amuebladísima, como dicen aquí en España, y realmente fue un privilegio trabajar con él. Más allá que esa propuesta que nosotros elaboramos como grupo en ese momento, fue el año 2006, pues bueno, no llegó a buen puerto porque no se pudo reformar el sistema electoral hasta pasados muchos años después, el 2015, ¿verdad? Durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Mañana van a ver cuando vean la entrevista, es impresionante la cantidad de temas que él aborda que tienen directa relación con el debate constitucional que se está dando en Chile. A portas, ¿verdad? Estamos a pocos días del plebiscito constitucional de salida, si la Constitución del 80 está muerta o no está muerta, si es legítima o no es legítima, lo que él pensaba de esa Constitución, lo que él pensaba de los plebiscitos, de lo que él pensaba de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo mucho que le preocupaba a él el fenómeno que empezamos a ver a fines, en la segunda, claro, era ya el segundo semestre del año 2009 cuando se hace esta entrevista, el fenómeno del discolaje, ¿no? Lo que él decía, ¿no? Cómo los parlamentarios se iban erigiendo, ¿verdad?, en actores individuales y se iba perdiendo el sentido de lo colectivo, el sentido de la coherencia y la disciplina más política. Pero a mí, y con esto termino seguramente, Leonidas, no sé cómo estoy de tiempo, la entrevista es fascinante porque este hombre no solamente tenía la capacidad de la mirada larga, como tú nos has mostrado, ¿verdad?, en esta foto, ¿no?, con estos binoculares, sino además la capacidad de ver la conexión entre los distintos temas de una manera muy sistémica, ¿no? Como él veía, ¿verdad?, los problemas que enfrentaba Chile, que siguen siendo los mismos problemas que arrastramos hoy, el problema de la calidad de la educación, ¿verdad?, el problema del tamaño de la economía chilena, el problema, por ejemplo, decía él, él veía que no entendía por qué se quejaban tanto los parlamentarios. Él veía, fruto de su propio quehacer, que los parlamentarios tenían bastantes atribuciones y tenían bastante margen de maniobra, ¿no? No eran simplemente un buzón que recibía las iniciativas del Ejecutivo. Cómo veía él las relaciones laborales, cómo veía él la desigualdad más profunda. Es fascinante porque en muy corto tiempo las preguntas que le pudimos realizar, porque obviamente era un cuestionario más o menos cerrado que aplicábamos a todos los entrevistados, él va a poder mostrar mañana nuevamente su voz, ¿no? Que es casi como un oráculo, un panóptico, ¿no?, de cómo veía Chile en ese minuto y cómo muchos de los problemas que él veía se siguen manteniendo vigentes. Quiero dejarlo hasta acá, no sé si he agotado mi tiempo o no, porque tampoco quiero contar de qué va la entrevista, porque si no, se trata de que la lean mañana, ¿no? Pero creo que Ya nos para resumiste. muchos, muchos y muchas que puedan tener algunas dudas todavía frente a lo que se dirime el 4 de septiembre, quizá esta lectura
le va a terminar de hacer mucho sentido, ¿verdad?, para tomar las decisiones trascendentales que hay que tomar ese día. Muchísimas gracias, María Los Ángeles. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana, enseguida a José Joaquín, que van a hablarnos de don Edgardo y de esta entrevista. Adelante, por favor, Mariana. Bueno, gracias, Leonía, por la invitación del CEP. También saludar a Juan Luis, que trabajó en el texto. Iris, un saludo también a Martita. También saludar a Andrés y a la Inés, que están aquí. Qué bueno verlos. Y a tantos amigos y amigas. Leer esta entrevista fue revivir su presencia y escuchar su palabra, tan vigente para entender el proceso que estamos viviendo. Vigente y atingente también. En un contexto de desvalorización del pasado, no eran 30 pesos, eran 30 años. Edgardo Benninger ha sido catalogado como el principal tecnócrata de la transición, artífice de la continuidad del modelo heredado de la dictadura. Qué poco saben de él. Esta entrevista y el libro que terminó pocos días antes de su partida y su larga vida pública demuestran que a Edgardo lo movía una genuina y desinteresada vocación pública. Un amor por Chile que no tenía mayor retórica ni estridencia, pero sí una preocupación permanente que se expresó en cada etapa de su vida pública. ¿Por qué un joven ingeniero recién egresado de la Universidad Católica trabajó como ingeniero de tránsito en la Municipalidad de Santiago? ¿Por qué además estudió economía en la Universidad de Chile? ¿Cómo llegó a corta edad a ser director del presupuesto en el gobierno de Frei Montalva sin ser demócrata cristiano? Y luego fue decano de economía y rector de la Universidad de Chile en tiempos convulsionados entre 1969 y 1973. Era su talento, es verdad, pero ese podría haberlo desarrollado donde hubiera querido. Benninger eligió estar en aquello donde se jugaba el futuro de su país. Traigo a la memoria la visita pocos días después del golpe militar que hizo a la casa de mi padre, entonces presidente de la Democracia Cristiana, para pedirle inscribirse en el partido. Fue el primer inscrito en la Democracia Cristiana cuando se iniciaba el tiempo más duro para ser militante. Posteriormente se convirtió en un indispensable en la lucha por la recuperación de la democracia. Durante toda su vida política, su aporte se fundaba en una enorme y poco frecuente libertad de espíritu. Era un hombre libre de ataduras y con una gran capacidad para encontrar caminos racionales para abordar la complejidad de la vida y de la política. Nunca se veía abrumado, aunque ese hombre libre y racional tenía mucha pasión. Siendo austero, si no, no se explica su vida política. Era también un gozador de la vida, un gran bailarín, y tenía una emoción controlada que entendía con amplitud la naturaleza humana. Quisiera señalar que en mi percepción, entre muchas otras personas, Edgardo fue clave para convencer a mi padre, primero, que aceptara ser candidato a la presidencia de la Democracia Cristiana en 1987, y luego que fuera candidato a la presidencia de la República de Chile. Creo que siendo tan distintos, tenían en común esa libertad y esa racionalidad que los hacía entenderse tan bien
Y agregaría que más allá de la enorme responsabilidad que asumieron, no tenían la pretensión de llevar el peso de la historia sobre sus hombros. Tenían conciencia de los límites de la política y de la importancia de buscar acuerdos, de involucrar al máximo posible de todos los sectores en la tarea de construir un Chile mejor. Además, los dos jugaban ping-pong. La primera, quiero hacer 3 reflexiones sobre esta entrevista y que también están presentes en su libro Rumbo al Futuro del 2009. La primera es su conciencia del deterioro de la política. Aunque no parece haber previsto lo que hemos vivido, él sostiene que ello podría ocurrir. Ante la pregunta de si se ha perdido la calidad de la democracia, Benninger consideraba que las instituciones seguían siendo sólidas, pero dice que lo que se ha perdido es su eficacia. Por lo tanto, no es la calidad de la política lo que se ha perdido, sino su eficacia. Cuestiona el creciente individualismo en la clase política, manifestación de primacía de proyectos individuales por sobre la primacía de los proyectos colectivos de los partidos. Esa indisciplina en los partidos, habla de los díscolos, les ha llevado a perder poder. Con ello, las negociaciones entre gobierno y oposición, señala, se habían dificultado. También se refirió con firmeza y fineza a casos de comportamiento indebido en el Estado. Frente a algunos temas económicos, por ejemplo, energía, él señala, estamos parados respecto de las decisiones. Lo que Chile estaba viviendo, según Edgardo Benninger, era una crisis de representatividad de los partidos. Y advierte, estaríamos en serios problemas si la soberanía popular tendiera a romper las cadenas y a salirse de la democracia representativa, porque ahí entraríamos en situaciones de inestabilidad institucional, de contradicciones entre grupos que ciertamente afectarían la capacidad de desarrollo del país. Pero eso, dice, hasta ahora no ha ocurrido. 2009. La segunda reflexión es la importancia que Edgardo le asignaba a la educación. Él estaba metido en todos los temas, pero la educación era una preocupación fundamental, especialmente, yo creo, de su último tiempo. Y está muy descrito en su libro y en esta entrevista tiene un peso significativo. En su libro Chile rumbo al futuro ocupa un largo capítulo haciendo propuestas sobre los desafíos educacionales, calificándolos como los más trascendentes que enfrentamos como país. Los más trascendentes que enfrentamos como país. Se refería a la formación de ciudadanos, al incremento de la productividad, a la contribución a la igualdad de oportunidades y cohesión social, superando la barrera de la desigualdad económica. En esta entrevista repite algunos de esos conceptos, sosteniendo que la capacidad de desarrollo del país se está viendo seriamente afectado por el retraso en la calidad de la educación, en especial señala una igual calidad para todos los sectores económicos. Él habla, por ejemplo, de la formación de la mano de obra. La reforma integral de la educación es necesaria y yo creo que se deben abandonar dogmas rígidos, ya sea contra el lucro o el Estado docente como única opción. El Estado es clave en las políticas y servicios educativos. Esto va de la mano de la capacitación al trabajador
y de la concurrencia activa de los profesores, parte fundamental del proceso educativo. Se refiere también a la debilidad de una formación suficientemente calificada para el siglo XXI y lamenta y manifiesta su preocupación por el atraso tecnológico y de innovación. Él presidió una comisión de innovación, creo que fue la primera, y se queja de que no se hayan logrado generar redes de interconexión con universidades, empresas y gobierno para articular un esfuerzo eficaz en este campo. Y la tercera es, ¿qué nos dice acerca del sistema político? Benninger es y se declara un fuerte defensor de la democracia representativa con partidos fuertes. Por eso, dice, es contrario a los plebiscitos. Advierte sobre la parlamentarización del sistema presidencial. Manifiesta su discrepancia con quienes sostienen que el Parlamento tiene pocas atribuciones en relación al presidente. El Parlamento, dice, tiene mucho poder. No hay ninguna ley que se pueda aprobar sin consentimiento de la mayoría parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Diputados. Critica el intento de parlamentarizar el presidencialismo en un régimen presidencial, donde existe la separación de poderes. O es sistema parlamentario o es presidencialismo, pero no un traspaso significativo de poderes del presidente al Parlamento. Creo que esa es la peor de todas las soluciones, ya que nos dejaría en un híbrido, donde perderíamos virtudes del presidencialismo sin aprovechar las ventajas del parlamentarismo. Aunque presidió una comisión para cambiar el sistema electoral, después de los cambios que dieron origen a la Constitución de 2025, Edgardo Benninger no consideraba que el sistema binominal fuera parte de los enclaves autoritarios. Él decía, no hay ningún sistema electoral que sea perfecto. Y señalaba la dificultad de hacer reforma al sistema electoral cuando los parlamentarios eran incumbentes. Explícitamente señala que no creía en una asamblea constituyente ni en una nueva constitución. Sostenía que de esa manera se desentenderían problemas sustantivos para el desarrollo del país. Y uno se pregunta, ¿qué pensaría hoy del sistema político que está en la propuesta de la convención? Quiero terminar con una frase suya que demuestra mucho lo que él era. Demuestra su conocimiento de tantos temas distintos, de esa libertad que lo caracterizaba. Él dijo, yo puedo dar fe de mis 8 años en el Senado, ya que asistía a cuanta comisión había, que en ese tiempo no fueron pocos los proyectos en que entre las comisiones parlamentarias, con aportes de diputados de todas las bancadas, se mejoraron apreciablemente las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Es verdad, yo lo vi metido en todos los temas. En el tema de salud fue clave para aprobar la reforma de salud en tiempo del presidente Lagos. Se metía en los temas de infraestructura, en los temas económicos. En fin, y tengo ese recuerdo de él. Yo era diputada, tengo ese recuerdo de él en el Senado, que iba a las comisiones de la Cámara de Diputados y escuchaba. En general, lo que hacía era
escuchar. Y un recuerdo personal. Edgardo, muchas veces, estando en una sala, en una mesa redonda, con mucha gente, planteaba un problema, planteaba lo que él creía, y cuando terminaban todos de hablar, planteaba una cosa completamente distinta a la con que había partido. Tenía el don de escuchar y de entender en ese momento qué es lo que era mejor para el objetivo propuesto. Yo creo sinceramente que, como dije, sin ninguna estridencia, Edgardo amó a este país profundamente. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Le damos la palabra a José Joaquín. Muchas gracias, Leonida. Muy buenas tardes. Un saludo a la distancia, ante todo a Martita, compañera en realidad infaltable de Edgardo, ambos muy amigos de mi mujer y mío. Un saludo especial también a Iris y a todos ustedes. Cuando terminé de leer la entrevista y luego de volver a leerla, más allá de las bien conocidas ideas y preocupaciones por el país que de allí se veían y se desprendían, la pregunta que me volvían estos días era, bueno, ¿y quién fue en realidad Edgardo Böninger? No solamente el hombre público, sino también el amigo en la esfera privada, vistos en ambas figuras desde la amistad. Intentaré responder a esa pregunta desde el recuerdo, siguiendo una línea de tiempo personal, a lo largo de la cual fui construyendo mi propia percepción de Edgardo en medio de los acontecimientos políticos y culturales en que nos tocó participar. Al comienzo de este relato, primer hito del recorrido por mi línea del tiempo, fines de la década de 1960, Böninger era para mí el rector de la Universidad de Chile, figura relevante dentro de mi campo naciente de interés, las universidades agitadas por los conflictos de poder e ideas en la sociedad chilena de entonces. Hablamos de los años que van desde el final de la Revolución en Libertad a la interrumpida Revolución Socialista. Es probable que en este periodo intenso, en más de una ocasión, lo haya encontrado, acompañando yo a su colega rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo, a cuyo lado inicié mi carrera universitaria. De haber sido así, no habría pasado de ser el encuentro entre el joven asistente de un rector y quien dirige la principal universidad del país. Böninger y Castillo pertenecían a un mundo político-cultural común, el de la democracia cristiana, aunque con personalidades, trayectorias y estilos muy distintos. Uno agnóstico, ingeniero economista, con habilidades de planificación y gerenciales. El otro, un arquitecto artista, creyente, soñador, con rasgos carismáticos. Cada uno a su manera, líderes constructores, apasionados, dialogantes y generadores de una especial irradiación. Después del golpe, transcurrida ya la primera década de la dictadura, coincidimos con Edgardo Böninger por primera vez en un terreno común de acción, el de los centros académicos independientes de ciencias sociales. Edgardo presidió desde 1984 a 1987 el Centro de Estudios del Desarrollo y yo la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A pesar del estado de excepción permanente que vivía entonces nuestro país, aquella fue en realidad una etapa extraordinariamente rica en el plano intelectual y político, de construcción inicial de acuerdos entre fuerzas de centro e izquierda, donde convergían tendencias liberales, social cristiana, de renovación socialista y de otros sectores progresistas, de donde emergería más adelante la concertación de partidos por la democracia. Y con ella la plataforma de ideas, sociabilidad,
proyectos y programas sobre cuya base se articuló el proceso de transición a la democracia. Los centros académicos independientes, entre ellos también el CEP, donde estamos ahora, nacido en 1980, fueron de verdad esenciales para esa transición. A su vez, Edgardo Böninger aparece situado en el núcleo central y en las dinámicas claves de ese entramado de gobernabilidad que comenzaba a formarse, de sus ideas, estilo, proyecto y modelo. En breve, del espíritu que marcaría las 2 primeras décadas de la postdictadura. En lo más personal y cercano, recuerdo los numerosos seminarios, talleres y conversaciones que entonces congregaban a estos centros académicos para pensar a Chile y circular ideas en el entorno de los partidos, las agrupaciones de la sociedad civil, las iglesias, los círculos académicos y las redes culturales de la oposición. Recuerdo con precisión que una de las actividades que desarrollamos en conjunto con los colegas del CET que dirigía Edgardo, pero también de CIEPLAN y de la Flaxo, fue el diseño de las primeras encuestas de opinión que en aquellos años empezaron a activarse, con el apoyo de académicos, think tanks y fundaciones liberales de los Estados Unidos y con el debido cuidado para no atraer la represión del gobierno que como una sombra perseguía a los adversarios del régimen. Recuerdo conversaciones de investigadores de la Flaxo, entre ellos Norbert Lechner, por ejemplo, y Ángel Friedrich, con Edgardo y otros colegas para afinar el diseño metodológico, los cuestionarios y su aplicación en terreno. Todo eso en medio de una sociedad silenciada y rigurosamente vigilada. Esta forma de unir ideas, intelectualidad y academia con prácticas, efectividad y gestión de redes nacionales e internacionales, creo yo, fue uno de los especialísimos talentos de Böninger, del cual muchos otros aprendimos. De aquella época guardo otro recuerdo que mantengo muy vivo hasta hoy, quizás porque fue la primera vez, antes de compartir la amistad, que sentí una profunda afinidad de pensamiento estratégico con este futuro amigo, que además era ya entonces un personaje a quien el mundo académico político reconocía como su primo inter pares y su maestro. Ocurrió en octubre de 1986, pocas semanas después del atentado contra Augusto Pinochet. Pueden imaginarse ustedes bien el intenso debate que siguió a este hecho en el seno de la oposición, mismo que venía precedido por la discusión sobre si la salida de la dictadura sería producto de una sublevación popular con uso de todas las formas de lucha, incluyendo naturalmente la lucha armada, o bien si cabía imaginar una salida no violenta. Pues bien, en ese contexto, coetáneamente y sin haber nunca conversado al respecto, Edgardo por su lado y en su círculo de influencia, y yo en la esfera de los grupos de la Renovación Socialista, dimos a conocer sendos documentos que circularon por canales informales y también por los medios de prensa, en que nos pronunciábamos a favor y justificábamos una opción de salida pacífica de la dictadura a la que llamábamos a derrotar por la vía electoral. Esa vía se impuso finalmente abriendo las puertas hacia una transición pacífica que inauguró el primer gobierno de la Concertación. Ahí volví a encontrar a Edgardo Böninger ya como ministro secretario general de la Presidencia, haciendo parte de un grupo que se reunía periódicamente todas las semanas en la sala de reuniones del ministro para conversar sobre el curso del país, los cambios que éste comenzaba a experimentar, el desempeño del gobierno, las inevitables tensiones con las Fuerzas Armadas removidas del poder civil y las relaciones con la coalición concertacionista, con el Congreso y la oposición. También sobre temas más allá de nuestra frontera, Latinoamérica y el mundo, que siempre interesaron vivamente a Böninger. Aquella fue una experiencia educativa increíblemente rica, la de ver en acción a un destacado ministro que asistía regularmente y genuinamente interesado en escuchar e intercambiar opiniones sin ninguna formalidad, salvo por el respeto que sentíamos naturalmente por quien nos presidía. Quizás fue ese el momento que comenzamos a socializar amistosa y familiarmente a lo largo de esta línea del tiempo. El momento cuando, desde detrás de la figura pública, aparece el compañero, comensal, colega, camarada
y paso a paso el amigo. También en este plano Edgardo estaba lleno de sorpresa. Gran lector de novelas y particularmente de obras de teatro. Viajero incansable, apasionado del cine, conversador fino, generoso anfitrión, apasionado por los deportes. Podía pasar horas mirando tenis en la televisión. Inquisitivo y curioso frente a la historia, las relaciones internacionales y el campo de las ciencias sociales, con una biografía que exigió de él mucha resiliencia, pero de la que nunca hizo drama ni usó como justificación. Solo respecto de 3 hobbies, me temo, no estuve a la altura: la hípica, el ping-pong y el baile. Al dejar el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde todos sabemos Böninger cumplió un rol clave como articulador de la gobernabilidad de la transición, me tocó conocer de cerca otra faceta de sus prodigiosas capacidades. En efecto, recién comenzado el segundo gobierno de la transición, el presidente Frei Ruiz Tagle me encomendó presidir un comité técnico para la modernización de la educación. Mariana conoce bien esto. Esta instancia debía preparar una propuesta de reforma para el sistema escolar chileno. Para este efecto convocó a un grupo de exministros de Estado, empresarios, académicos, profesionales de la educación, que representaban disciplinas diversas, distintas perspectivas ideológico-culturales y diferentes concepciones educacionales. Entre ellos estaba Edgardo Böninger, que pronto, como se podía esperar, se transformó en un puntal del comité. Por cierto, al comienzo yo me sentí cohibido por tener que presidir un grupo entre cuyos miembros estaba el maestro en la tarea de conjugar ideas con propuestas técnicas y proyectarlas al ámbito de las políticas públicas. Además, el presidente Frei fijó un plazo muy apretado para recibir la propuesta que debía reunir el mayor consenso posible. De modo que trabajamos contra el tiempo y tuvimos que encontrar un lenguaje que permitiese a todos sus miembros, entre ellos personeros de los gobiernos de Elwin y Pinochet, creyentes y agnósticos, conservadores, liberales y socialdemócratas, estatistas y privatistas, concurrir a una propuesta común. Como forma de trabajo acordamos reunirnos una mañana cada semana y apoyarnos en la vasta literatura técnica disponible, la que, ordenada según los temas de nuestra agenda, se enviaba anticipadamente a los integrantes del grupo. Para mi sorpresa, si bien la mayoría de ellos leía parte de ese material, Edgardo llegaba con el legajo completo, leído, procesado y con sugerencias para someter a la discusión del comité. De verdad poseía una infinita capacidad para familiarizarse con nuevos temas y dominarlos. Al mes siguiente de entregado el informe del comité, suscrito con amplio consenso por todos sus miembros, el presidente Frei me nombró ministro secretario general de gobierno, cargo en el cual tuve el absoluto privilegio, se darán cuenta ustedes, de contar con un amigo a esa altura y consejero, siempre alerta y envuelto con sabiduría y eficacia en los aspectos más variados del proceso político. De acuerdo con mi línea estratégica, esta línea del tiempo, en esos años volvimos a converger con Böninger en una posición estratégica común. Sucedió al momento en que la Concertación, después del mal desempeño en las elecciones municipales de 1997, inició un proceso de análisis y autocrítica que llevó a una confrontación entre dos perspectivas ideológicas, sensibilidades y estilos que la prensa bautizó como de autocomplacientes y autoflagelantes. Entre los firmantes del documento La fuerza de nuestras ideas, que expresaba la primera de esas corrientes, estuvo Böninger, quien, si mal no recuerdo, participó en el proceso de su redacción, del cual también fui parte. Nace allí un debate que luego se prolongaría por 3 décadas sobre el carácter de la transición, la gobernabilidad concertacionista y los cambios, incluidos los malestares, que trajo consigo la rápida modernización del país bajo un esquema de crecimiento con equidad. A lo largo de todos estos años de debates aprendí de Böninger el valor de su aproximación racional a la política, nunca exenta de ideales y valores, pero a la vez conducida siempre por metas, por un plan estratégico
y por una consideración de los medios y recursos necesarios para avanzar. ¿Cuánta falta hace hoy día esa visión? Bueno, la entrevista en realidad vuelve a congregar esa misma visión, pero puesta en el día de hoy. En ella reside, en esa visión, un concepto matriz de la política democrática tal como la concebía Edgardo, donde se conjugaban la necesidad de un orden de gobernabilidad, el ejercicio de las libertades propias de los modernos y una verdadera pasión por la creación de riqueza colectiva apoyada por un Estado que debía dejar atrás la improvisación, el clientelismo y la falta de profesionalismo en su servicio civil. En la siguiente etapa, el conocimiento de Böninger del Estado y sus funciones se amplió al asumir él el rol de senador entre los años 1998 y 2006. Allí participó, como ya decía Mariana, como miembro de las comisiones de Hacienda oficialmente, estas fueron las de él, Hacienda, Educación, Gobierno Interior, y presidió una comisión especial de modernización del Estado. Pero claro, se hizo famoso además por asistir a numerosas otras comisiones. Cada vez que el tema a tratar atraía su inagotable interés por encontrar normas para solucionar los problemas de la vida en la sociedad. Sus amigos sabemos cómo se preparaba para enfrentar estos debates, recurriendo a especialistas, reuniendo información y escuchando opiniones contrastantes. Conocimos igualmente su preocupación por la modernización del Estado, que él consideraba un imperativo progresista para llegar algún día a tener un estado de bienestar. Contrario a la imagen de un Böninger liberal, o incluso se ha dicho neoliberal, de Estado mínimo y vocación subsidiaria, su perspectiva, me parece a mí, era más bien la de un Estado con misión y estrategia, un poco a la manera como desde los años 1980 se comenzó a hablar de un Estado desarrollista en el caso de los tigres asiáticos. El Banco Mundial publicó en 1993 su famoso libro El milagro de Asia del Este, en que reconocía que aquel milagro no se conformaba al modelo neoclásico y al consenso de Washington, sino que suponía un papel activo del Estado en el desarrollo de la competitividad de los países y sus empresas. En Chile, otro gran amigo de Edgardo, el economista Fernando Feinsilver, apuntaba en una dirección similar en sus estudios que luego la CEPAL volcó en el volumen titulado Transformación Productiva con Equidad. El propio Edgardo se hallaba involucrado en esos años con la experiencia asiática de desarrollo económico desde la presidencia de la Fundación Chilena del Pacífico. Tenía un especial interés por aquel continente. Lo visitó en diversas oportunidades y seguía de cerca el desenvolvimiento de la APEC. Admiraba el extraordinario dinamismo de aquellos modelos de crecimiento integrado a los mercados globales, aunque no compartía el autoritarismo estatal dirigista que presidió en varios de ellos. Sabía muy bien asimismo que nuestras propias tradiciones culturales distaban de la ética confuciana de familia, trabajo, jerarquía y sumisión al emperador. Una década después, hacia finales del 2005, el gobierno de Lagos encargó a Böninger la dirección del recién creado Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, primero establecido en el país con esa misión, donde tuve nuevamente la suerte y el privilegio de trabajar con él como miembro de dicho organismo. Su tarea fue delinear una estrategia de innovación. El informe con dicha estrategia fue presentado al presidente de la República en marzo de 2006. Y allí quedó plasmada otra vez un aspecto de la visión de Böninger, en este caso, la idea de llegar a contar con un sistema nacional que debía reunir a empresas, universidades, centros de formación técnica, proveedores de servicios y a las agencias del gobierno para crear entornos favorables para la innovación. Desde entonces, sucesivos gobiernos han encargado nuevas versiones de la estrategia, pero en la práctica los progresos efectivos, me parece a mí, han sido esquivos. Para su cumpleaños número 80, Edgardo, junto con Martita, nos invitaron a mi mujer y a mí a visitar algunos lugares del viejo mundo que ocupaban un territorio especial en nuestras respectivas memorias. Sin duda fue el recorrido más preparado, planificado, programado
y luego saboreado que hayamos tenido la suerte de hacer. Podrán imaginar ustedes quién estuvo a cargo del plan maestro y atendió personalmente a la selección de los lugares, los itinerarios, las reservaciones y los eventos imperdibles. Nos reunimos inicialmente en Bellagio, al borde del lago Como, en el norte de Italia, donde los Böninger habían estado antes a propósito de una estadía que Edgardo hizo como visiting scholar, residente del Rockefeller Center, en un lugar completamente idílico, donde también tuve la suerte de pasar algunos días en un retiro académico en tiempo de la dictadura. Luego visitamos varias ciudades italianas, siempre de acuerdo a lo planeado, entrando y saliendo de ciudades hábilmente piloteado por Edgardo desde un mapa rutero, única manera de hacerlo antes de que naciera el Waze. Solo cometimos un error al llegar a Roma, pues no reparamos que estaba prohibido ingresar al centro de la ciudad en un vehículo privado y claro, nos dirigimos directamente a la Vía Veneto, una suerte, me imagino, de homenaje a Fellini que nos costó una multa. En realidad, Edgardo era un viajero enérgico. Le gustaba visitar 3 o más lugares al día. No resultaba fácil acompasarse a su ritmo. Gozaba intensamente la comida, la conversación, el teatro y los monumentos de la ciudad. Entre sus parajes turísticos preferidos, dijo alguna vez, se encontraba Bali. Más era todavía por la India, su cultura, tráfico humano, ritos pasado y futuro, que sentía la mayor atracción. Estamos de vuelta en Santiago, es el año 2008 dentro de mi línea del tiempo. Me sumerjo en los recuerdos de ese año ayudado por mis propios emails suspendidos en la nube. De pronto en esa navegación encuentro 2 hilos de conversación vinculados con los Böninger. El primero menciona unas reuniones periódicas que entonces teníamos en Cieplan, presididos por Edgardo para discurrir sobre el futuro de Chile. Y me digo, Edgardo fue absolutamente fiel a sí mismo hasta el final. Su pasión por pensar al país como un modelo que continuamente debe transformarse era de verdad inagotable. El segundo email es típico también. Está dirigido por mí a mi esposa, Leo, para Mónica Espinosa. Asunto con los Böninger. Fecha 2 de enero de 2008. Y luego el siguiente texto escrito a la manera de una agenda. Viernes 4, película Atonement. Domingo 13, obra de teatro Filotas. Sábado 19, teatro Las Brutas. Sábado 26, Edward II de Christopher Marlowe por un conjunto eslovenio. No necesito decir que, una vez más, Edgardo organizaba nuestro mes de arte y cultura reservando días y horas en el Teatro Anil. Entonces, ¿quién era Edgardo Böninger, la figura pública y el amigo, ahora que llegamos al final de nuestra línea del tiempo y es hora de despedirse? ¿Un hombre de pensamiento o de acción? ¿Político, tecnócrata o académico? ¿Un legislador o un alto ejecutivo público? ¿Más cercano a la cultura STEM, o sea, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, o a la cultura de las humanidades y las ciencias sociales? ¿Pragmático o idealista? ¿Austero o gozador? ¿Local, nacional o cosmopolita? ¿Pro-yanqui, pro-europeo o pro-APEC? ¿Estratega o táctico? ¿Más próximo a la sociedad civil o al Estado? ¿Keynesiano, neoliberal o desarrollista? ¿Mano derecha o mano izquierda del presidente Elwin, quien en una oportunidad habló de él como su Antonio Varas? Quizá porque no es posible reducirlo a un solo término en cada una de esas dicotomías, es que hoy, cuando Chile se halla de nuevo en un momento de exasperantes divisiones, resulte tan necesario traer a Edgardo Böninger a la memoria para preservar y renovar la conversación democrática. Al amigo, entre tanto, la amistad siempre. Muchas gracias.
La verdad es que hemos quedado sin palabras. ¿Cómo funciona esto? Ahí. Y sin sonido, pero bueno, solo resta agradecerle a María Los Ángeles por habernos dado esta oportunidad, a Mariana y a Joaquín. Y como este es un día muy especial, porque estamos recordando, homenajeando y celebrando a don Edgardo, le doy la palabra a Iris. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Ahí está el cuadro. No se escucha ya. Otra vez. La tercera la vencía. Ahí sí. Ahí está. Otra vez, gracias Leonida. Mariana, José Joaquín me han conmovido absolutamente. Y Andrés, mi sobrino, Andrés Benninger, politólogo también, con especialidad en políticas públicas, con su pareja Pablo, que es felicidad tenerlos acá también. Un Benninger chico, joven y con buenas elecciones. Yo quiero hacer, respecto a lo que Mariana con tanto cariño recordaban y José Joaquín, un par de anécdotas que son, una de ellas me acuerdo efectivamente en el Parlamento, en el Senado, él iba a todas las comisiones. Y un día me llama y me dice, oye, me quisieron echar. Y yo, pero ¿cómo fue? No, es que me dijeron, es que usted no está en esta comisión, pero yo no voy a hablar, dice, yo vengo a escuchar. Y así era, efectivamente, que se metían todas, o sea, iba una a la otra. Y él, la respuesta que siempre daba es que todo tiene que ver con todo. Esto es cierto. Por otro lado, también, él era un hombre era muy libre. Si hay una palabra que lo define, esta cosa de la libertad. Y él siempre me decía, mira, tenemos tan poca libertad los seres humanos que cuando alguien te habla y te dice una reflexión profunda que lleva tiempo pensando, uno tiene ese segundo, minuto, instante para reflexionar. Esa es la mayor libertad que tenemos los seres humanos, esa libertad de escuchar, procesar lo que te dijo el otro y transformarlo después en una devolución. Esa libertad creo que es tan necesaria en los tiempos que vienen. Vamos a necesitar mucho diálogo y creo que va a ser bastante más difícil y distinto al que se produjo cuando asumen el gobierno con el presidente Elwin, con el querido Patricio, y creo que va a requerir de esa libertad de ejercerla, de realmente querer escuchar al otro, y como decíamos, de dejarme persuadir, de persuadir al otro y de lograr logros compartidos, que es algo que nos una a todos y que es lo que busca Chile, ¿no? Así que yo agradezco, la verdad. Besos a todos. Y ahora lo invitamos a un cóctel, que se lo olvidó porque es el cumpleaños de don Edgardo hoy día. Eso es lo más. Así que muchas gracias.